Buenas tardes o buenos días, depende de la hora que nos vean. Bienvenidos a esta mesa de Jueves Santo. Estamos sentados a una mesa virtual para conversar, para compartir en torno a las mesas de Jesús que celebramos hoy día, ¿no? El Jueves Santo para los católicos es el comienzo de la Semana Santa, y es un día que recordamos eso de Jesús, de que se sentaba a la mesa con sus amigos, se sentaba a la mesa también con quienes en su tiempo eran excluidos de la sociedad, eran marginados, eran discriminados, y cuando se sentaba a la mesa cabían todos y no faltaba la comida. Ya llevamos más de un año en que ha sido difícil sentarse a la mesa con otros, con otras. Entonces quería como preguntarles cómo ha sido eso para ustedes, quizás cuál es la mesa que más extrañan, que más echan de menos. Pero yo creo que una mesa física compartida, interactúa con la persona, nada no se puede reemplazar, porque el calor de humano es algo que uno necesita para crecer, para interactuar bien, entender la persona y verlo de forma física. Creo que le echamos de menos a eso, pero gracias a Dios por la ventaja que trae la tecnología, nos podemos encontrar de forma virtual. Echo de menos las mesas gratuitas, ¿cómo decirlo? Las mesas barriales, la comunidad. La comunidad me hace mucha falta. Así, ya sea la capilla o los amigos, como digo, del barrio. Qué ganas de ir a un bar y escuchar ruido y escuchar música y conocer gente distinta. Como que también me ha ayudado a darme cuenta de lo importante que es para la vida tener esos espacios de encuentro. Sentarse a la mesa, con cómo eran las mesas de Jesús. Una de las características, yo creo, de las mesas de Jesús es eso, que Jesús se sentaba con gente que en su sociedad eran consideradas o pecadoras o por distintas razones eran excluidas, y en el fondo él como que rompía esas reglas de pureza y tocaba gente que no se suponía que podía tocar, no seguía todos los rituales de lavarse, de limpiarse, llegaba y compartía nomás. Entonces sería un rebelde el día de hoy. Sí. Muy caos. Claro, no sé qué haría con todas las reglas del coronavirus, en realidad. No sé qué haría, es una buena pregunta. Pero este espacio se llama, le quisimos llamar un espacio de diversidad e inclusión por eso, ¿no? Por esa característica de las mesas de Jesús. Y quizás eso, pues podríamos conversar un poquito de cuáles son los desafíos que surgen de ahí para nosotros hoy día. Pensando en estas mesas que eran inclusivas, en que alcanzaba para todos, ¿qué nos dice eso socialmente, políticamente, existencialmente? Que a Jesús lo matan por las mesas, ¿no? Hay unos autores que llegan a decir eso, que es bien interesante, porque era tanto la causa de escándalo, era tanto lo contracultural, o para decirlo en positivo, era tanta la apertura, la misericordia y la hospitalidad de Jesús, que eso no cabía en la sociedad, ¿no? Eso desarmó todo. Entonces, como tú decís, claro, el hecho de juntarse con Nicodemo, de ir a la casa de Zaqueo, qué sé yo, de tantas mesas compartidas, tantas comidas, que nos narran los evangelios, que eso provocó un desajuste en lo que se esperaba del Mesías, ¿no? De lo que se esperaba un poco de un gran profeta o del Hijo de Dios. Entonces, es bien interesante, ¿no? Cómo la mesa cruza la buena noticia, ¿no? La esperanza, una ética diferente. Estamos años luz de eso, ¿no? No solo nuestras mesas familiares muchas veces no son inclusivas, ¿no? Jesús vive, por lo menos a mí, cuestionando mis mesas, ¿no? Cuando son demasiado cerradas, demasiado cómodas. Claro, concuerdo, si bien no, como mencionaba con anterioridad, no estoy muy familiarizada con todo este
tema de la Semana Santa. No soy católica, pero concuerdo plenamente. Yo creo que incluso desde un no ser católico, un no ser creyente, el tema de compartir la mesa es extrapolable a cualquier ámbito de la vida y de acción también humana, de la simple preocupación por el otro, cómo ayuda al otro, como desde mi preocupación genuina por el otro también, genuino. Pero creo que este año, que ya llevamos un año en este contexto, como que también ha servido de reflexión, de reflexionar en torno a qué pasa con esos excluidos y marginados cuando yo estoy en la comodidad de mi casa. Ahora, ¿quién se preocupa por ellos? ¿En qué mesa pueden compartir? Creo que Semana Santa se presenta como un escenario, sea o no creyente, creo que es un escenario ideal para sentarnos a reflexionar, aprovechando que baja un poco el ritmo de vida, de que estamos en nuestras casas, compartimos con nuestra familia o no, pero también estamos en un entorno que puede ser privilegiado y como desde ahí reflexionamos y pensamos al otro también. Si uno mira bien cómo Jesús comparte la mesa, no va a ser como ser el protagonista, como ser el dueño de alguna cosa, una mesa que es tan equilibrado que la persona que puede ser más importante pasa a ser servidor. Ese ha sido un gran tema en la pandemia, y no solo en Chile, ¿no? El tema del hambre, de cómo, bueno, junto con la pandemia ha venido la cesantía, y junto con la cesantía ha vuelto, o se ha hecho más aguda el hambre en nuestras poblaciones, y se ha hecho mucho más evidente que hay tanta gente a la que no le alcanza nomás. Me acuerdo cuando hace un año pusieron en la Telefónica esa proyección, ven que siempre ponen palabras, y pusieron la palabra hambre. Ya estaban denunciando una realidad, ¿no? De cómo vas a decirle a la gente, oiga, no salga a trabajar, cuídese, quédese en su casa si no le alcanza ni para comer. Y me acuerdo una caricatura que salió un par de días después, que apareció una señora viejita revolviendo una olla grande así. Y el periodista le preguntaba, ¿y usted qué está haciendo? Y le dice, no, es que yo vi la palabra hambre en ese edificio y fue como cuando llaman a Batman, ¿no? Yo tenía que hacer algo. Qué bueno. Y lo encontré muy bonito porque son esos como superhéroes ocultos, superheroínas ocultas, que hacen lo que hizo Jesús de multiplicar los panes. De poner lo poco que tenemos en común y hacer que alcance para todos. Creo que eso es muy... es un gesto que me da esperanza en medio de este contexto. A mí me habla mucho de lo de Jesús. Eso a mí me habla mucho de cómo hacer que la mesa sea más ancha y de que hay gente en medio nuestro que hace eso, y de los que tenemos que aprender mucho. Si uno mide en la población de adultos ahora, no solamente acá en Chile, en todo el mundo, que está un momento de soledad, donde hay personas adultos que no tienen a nadie, y está cerrado dentro de su casa y quisiera, nadie no preocupa. Y hace poco en la noticia a ver que hay gente mayor que muere dentro de su casa, lo pasa el día, nadie no supiera, no sabe si está en dificultad. Creo que es algo que siempre le ocasionando mi casa, mi familia, qué podemos hacer y cómo ve los vecinos, qué acción puede implementar para la bienestar de un vecino. Un entorno. Es algo ahora que es un poco difícil, pero uno trata de hacer lo pequeño que puede hacer, porque quizás yo creo que llamar a una persona mayor en esta pandemia que estamos viviendo está casi como el valor de compartir una mesa de comida. Quería como invitarlos a ver si podíamos como quizás mencionar algún desafío que surge de esta conversación.
para nuestras mesas en la casa y nuestras mesas en la sociedad. Quizás puedo partir yo, ya que ya tengo media pensado una respuesta para mi propia pregunta. Yo estaba pensando en lo que dijo Eric, de que en las mesas de Jesús el más importante es el que sirve. Y me acordaba de que a mí me gusta hablar, el Jueves Santo nos acordamos de la última cena, pero hubo una penúltima cena. Y la penúltima cena fue en Betania, que era un pueblo en el que vivían Marta, María y Lázaro, que eran amigos y discípulos de Jesús. Jesús tenía discípulos que lo seguían a todas partes y que itineraban con él, pero también tenía discípulos que lo recibían en sus propias casas, en sus pueblos, ¿no? Que no se movían con él, pero igual eran parte de su movimiento y lo recibían. Y unos de estos, los más queridos, los más amigos, eran Marta, María y Lázaro. Y Jesús va varias veces a la casa de ellos. Y cuando va a la casa de ellos, normalmente se muestra que Marta es la que sirve la mesa, y María se pone a los pies de Jesús en una escena para escucharlo y en otra escena para ungirlo, para lavarle los pies y ungirlo. Y es bonito pensar que Jesús en la última cena hizo lo mismo que Marta y María ya habían hecho con él antes, que es ponerse al servicio de los demás. Entonces Jesús aprendió de esas mujeres, bueno, y aprendió de tanta gente más también, a servir. A ponerse a los pies de los demás, a eso, pues, a no ser siempre, o a no ser el centro de mesa, ¿no? Sino más bien estar entre la gente como el que sirve, como el que se preocupa del otro, de la necesidad del otro. Y cuánta falta nos hace eso socialmente, pero incluso en la intimidad de las casas, tan acostumbrados que estamos a que son las mujeres siempre las que sirven, ¿no? Algo que ha pasado en esta pandemia es que la carga de trabajo para las mujeres, sobre todo para las mujeres que son mamás, o las que cuidan personas vulnerables, enfermos, ancianos, se ha triplicado, porque eso, pues, el trabajo de la casa recae muchas veces en ella, más el trabajo quizás que antes hacían en la calle, ahora lo hacen por Zoom, más tener que enseñarle a los niños, y a veces en nuestras propias casas reproducimos esas injusticias, cargando a unos más que otros de las responsabilidades de la casa. Entonces, creo que ese es un desafío que no habíamos mencionado hasta ahora, pero que para mí surge de las mesas de Jesús, cómo Jesús rompe con eso. Y hace, entonces, en la sociedad de su tiempo, quizás también, así como en la nuestra, lo normal era que los que servían la mesa fueran las mujeres, y él las imita y toma el rol de ellas y sirve también, y rompe esos paradigmas así, esos roles tan estrictos. Entonces eso también lo encuentro súper desafiante y bonito. Como de repente, y en relación a lo que decía Eric y a lo que dice María Soledad, respecto a cómo de repente, desde nuestro espacio, creemos que ayudar al otro de repente es como con una acción muy compleja y elaborada, y de repente son pequeñas acciones que pueden hacer como un cambio, que también no entendemos o no comprendemos porque tampoco nos ponemos en el lugar del otro, y referido justamente a lo que se decía recién respecto a la labor de las mujeres que han tenido que, yo personalmente soy mamá, soy estudiante, también soy ayudante del Break Exam, también soy dueña de casa, entonces también me ha tocado como vivir todo ese tema de la labor de los cuidados y el estrés, y también me gusta participar de varias cosas, entonces como que ando en muchas cosas. Y como pequeñas acciones tan simples como eso que mencionaba, de ayudar, de ser yo quien sirve ahora, si veo que mi mamá o mi hermana o mi abuelita está muy ocupada, la ayudo, saco la basura, lavo mi ropa, como acciones que son súper pequeñas, pero que también demuestran una preocupación por el otro. Y lo último, solo para abrir la mesa de la inclusión, y traer un tema también que aquí no hemos abordado, pero que es fundamental y que hoy día no se puede dejar afuera, el tema ecológico. Hay un ícono bien bonito que se llama La Cena Ecológica, de un artista centroamericano, y claro, está Jesús en medio de la creación.
Entonces, en la mesa, aparte de haber la comunidad humana y plátanos, comida abundante para todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, están todos ahí convocados, es también estar en un contexto, ¿no? En un medio ambiente, en un entorno. Si yo pienso cómo seguir dándole vuelta a estas mesas, invitando plantas, animales, el clima, el aire, el viento, las montañas, es decir, cómo realmente nosotros abrirnos, quizás no invitarlos a ellos a nuestra mesa, nosotros ir a esas mesas medioambientales, socioambientales, que hoy día también son sufrientes, hoy día también están heridas, son menospreciadas, han sido robadas, ¿no? Son usurpadas. Entonces, creo que hay una misión ahí bien bonita y urgente, ¿no? Y no me cabe duda de que Jesús tenía esa sensibilidad, que luego Francisco de Asís es un poco el que la representa, pero en Jesús ya está esa conexión profunda, íntima con todo lo que rodea, ¿no? Como la gran casa, ¿no? Que a mí no me gusta mucho hablar de casa común, pero uno podría decir, es la gran mesa de la esperanza, es la gran mesa de la belleza. Lo que yo veo como un gran desafío también es algo que me da un poco miedo. La pandemia, que como que en mucho estadística que pasa, encontrar que los chilenos, también los migrantes, está un grado de individualismo súper fuerte. Entonces, la pandemia no creo que caracteriza un poco el nivel o sube un poco el nivel. Nosotros estamos compartiendo mesa sí o sí, porque el espacio, la comunidad que estamos viviendo juntos, considéralo como una mesa. Refiere siempre a la mesa de Jesús, donde no había tanto exclusión, donde no hay tanto que es el individualismo. Como que Jesús trata de hacerlo un poco más exclusivo que nunca, es algo que no hace falta hoy día. Ya, pues Eric, Pedro Pablo, Simone, muchas gracias por sentarse en esta mesa virtual y ojalá que en un futuro nos podamos sentar en una mesa real y que sean mucho más los que se sienten a esa mesa para compartir. Y gracias a eso, pues me quedo con esas palabras de Eric de que hay que pensar que nuestra sociedad, que nuestro entorno ya es una gran mesa. Ya es una gran mesa y tenemos que ver cómo hacer que esa mesa sea más justa, sea más inclusiva, sea más abierta, alcance la comida para todos, etc. Así que eso, pues, gracias y que tengan bonita su Semana Santa. Gracias, que Gracias estén por la bien. invitación.